Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, bienvenidos a otro video, donde te explicaremos acerca del lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana por Peter Berger y Thomas Luckmann. Durante la Edad Contemporánea, también llamada posmodernidad, en el siglo XX, en el año 1968, se dan a conocer los intereses teóricos acerca del problema de la sociología del conocimiento, en la cual se destaca uno de los fundamentos, el cual es el lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana. ¿Por qué nacen estos conceptos teóricos? Se debe mencionar que nacen porque Berger y Luckmann sostienen que la problemática de la sociología del conocimiento es ajena a la verdadera esencia de esta, ya que no es digna de tal nombre, porque al incluir en ella cuestiones concernientes a la validez del entendimiento sociológico, desborda el marco de referencia de la disciplina. Además, con respecto a la historia de las ideas, es decir, las teorizaciones muestran solamente una parte y no la esencia central del conocimiento del cual participan los individuos de una sociedad. El objetivo de los autores es priorizar información acerca de la sociología del conocimiento dentro de un marco teórico de carácter sistemático, mediante ideas concretas, accesibles y entendedoras, para conseguir un mejor aprendizaje acerca de la sociedad como realidad objetiva y subjetiva, incluyendo los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. Ahora vamos a conocer la biografía de los autores. Biografía de Peter Ludwig Berger. Nació en Viena el 17 de marzo de 1929. En 1949 se graduó en el Wagner College. Continuó con sus estudios en el New School for Social Research de Nueva York, donde logró su máster en 1950 y se doctoró en 1952, consiguiendo así ser teólogo y sociólogo. Además, es conocido por su trabajo en el campo de la sociología, destacado por su investigación de la sociología del conocimiento y la religión. De entre su obra habría que destacar La construcción social de la realidad, considerada como una de las obras fundamentales para el desarrollo de la sociología en el siglo XX. A continuación, se dará paso a la biografía de Thomas Luckmann. Nació en Jesenice, Eslovenia, el 14 de octubre de 1927. Estudió sociología en la Universidad de Viena y en la Universidad de Innsbruck. Se trasladó después a los Estados Unidos, en donde estudió en la Nueva Escuela para la Investigación Social en Nueva York, logrando así ser licenciado en filósofo y en adquirir un doctorado en sociólogo. Ha distribuido a las ciencias sociales con investigaciones en diversos campos, destacándose sus aportes a la sociología de la comunicación, sociología del conocimiento, sociología de la religión y filosofía de la ciencia. Pero, ¿qué preguntas intentan resolver para crear esta línea de investigación? Se llegan a preguntar, ¿qué es la realidad y cómo conocerlo? ¿De qué se trata el conocimiento? ¿Qué tiene que ver estos conceptos con la sociología del conocimiento?
¿Cuáles son los modos generales por lo cual las realidades se dan por conocidas en la sociedad humana? ¿Qué procesos se deben dar para que el conjunto de conocimientos queden establecidos socialmente como realidad? ¿Cómo es posible que los significados subjetivos se vuelvan facticidades objetivas? Para dar a conocer este tema, nos enfocaremos en los siguientes conceptos teóricos. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es una realidad presentada de manera neutra, evitando incluir sentimientos o puntos de vista individuales. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad se enfatiza en las emociones para expresar argumentos o realidades personales, por lo cual se refiere a la interpretación que un grupo, comunidad o sociedad tiene de la realidad, dependiendo de factores y experiencias individuales, ya que, al vivir en sociedad, cada sujeto se impregna de la representación social que se construye a su alrededor. ¿Qué es el signo? El signo es un objeto o hecho que describe a un elemento adquiriendo una relación convencional al tratar de representar o sustituir a otro conocimiento que llega a ser percibido por el individuo, el cual está compuesto por un significado, un significante y un referente, vinculados de forma inseparable por la significación. ¿Qué es la producción de signos? La producción de signos hace referencia a la función de emitir una imagen, un objeto o un gesto, más allá de sus funciones físicas con el fin de comunicar algo, provocando una adecuación, la cual tiene que ver con la forma de codificar la información. ¿Qué es el sistema? El sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad, ya que están relacionados entre sí, funcionando como un todo. Pero si cada elemento de un sistema funciona de manera independiente, este siempre formará parte de una estructura mayor. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia que tiene el ser humano para llegar a expresar sentimientos, sensaciones, pensamientos e ideas por medio de un sistema de signos, ya sean de forma corporal, gráfica o sonora, posibilitando la comunicación. ¿Qué es el lenguaje simbólico? El lenguaje simbólico es la forma de comunicación que tiene el individuo para llegar a interpretar algún símbolo obteniendo como resultado un mensaje, por medio de la capacidad de raciocinio y comprensión que debe tener la sociedad en la que se desempeñe la información. ¿Qué son los campos semánticos? Los campos semánticos es aquel que conforma un grupo de palabras que comparten uno o varios aspectos similares en su significado en el momento de dar a conocer una información. Ahora, al adentrarnos más en la teoría, podemos conocer qué influencia tienen estos conceptos en el lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana. Por lo cual, se menciona que la expresividad humana es capaz de objetivarse partiendo de lo subjetivo de cada individuo en el mundo cotidiano, lo cual permite que se ejecute acciones y así se dé a conocer un proceso amplio en el cual los sujetos se expresan de manera directa mediante actos. Por lo cual, para entender mejor esta información, se llega a decir que en el contexto social la parte subjetiva del individuo se evidencia por medio de los celos de las personas, la cual se expresa mediante una diversa variedad de indicadores del lenguaje corporal como gestos de cara expresiva, cuello y mandíbulas tensas, manos cerradas, respuestas con monosílabos, es decir, sí o no, respiración profunda, tono de voz más seca de lo normal, entre otros. Se puede decir que estos aspectos dan de manera personal, persona con persona. Por otra parte, los celos se dan objetivamente o de manera tangible por medio de la agresión física,
violaciones y, en el último de los casos, la muerte con diversos tipos de objetos. Por ende, se puede llegar a la subjetividad del individuo dando a conocer sus celos, ya que expresa una intención de violencia motivada por los mismos, tomando en cuenta que el objeto que se utilice no fue fabricado para ese uso, pero da a conocer la intención subjetiva del sujeto. Ejemplo local y latinoamericano. Por ejemplo, violencia contra las mujeres en el Perú. La violencia contra las mujeres es definida por las Naciones Unidas como todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En el Perú, según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES de 2016, el 32,2% de las mujeres ha sido al menos una vez víctima de una forma de violencia física y o sexual por parte de su cónyuge o pareja. El 64,2% de una forma de violencia psicológica y o verbal, y el 60,5% de ellas manifiesta haber sido o ser el objeto de alguna forma de control o dominación. El fenómeno de la violencia contra las mujeres ha sido fuertemente mediatizado a nivel mundial desde octubre de 2017, principalmente a través de la aparición del movimiento Me Too. Para mayor información, se adjunta su respectivo link. Por otra parte, como dato importante, mencionamos que la realidad del entorno social está compuesta por objetivaciones, por lo cual, al hablar de la parte objetiva, se nombra a la producción humana de signos. Por ende, hace referencia a la función de emitir una imagen, objeto o gesto, más allá de sus funciones físicas con el fin de comunicar algo. También nos dice que un signo es aquel que se pone en lugar del objeto al que representa y que por una relación convencional o de semejanza evoca en un tercero a una realidad determinada para alguien que la interpreta, pero llega a distinguirse de cierta objetivación solamente por su forma explícita, es decir, por ser claro y detallado, sin insinuar nada, y se debe tomar en cuenta que las objetivaciones pueden usarse como signos, aunque no se hayan producido con tal intención. Para dar a conocer mejor este concepto, a continuación se dará paso a una breve explicación, en el cual se da a conocer el cuchillo, que es una herramienta para la preparación de alimentos, pero en ocasiones toma una función de violencia, a la cual la llegan a denominar como arma blanca. También, para expresar el sentimiento subjetivo, existe la posibilidad de cambiar de signo, es decir, el odiar a una persona, en un caso de racismo, en el cual se da a conocer cuando una persona agrede a otra por el color de su piel, pero este signo puede cambiar con el simple hecho de que una persona no quiere comer junto a otro sujeto por su color. Para explicarlo de mejor manera, se menciona que las acciones están estrechamente ligadas al sentimiento. Ejemplo local y latinoamericano. A continuación, se dará paso al siguiente ejemplo. El racismo es una realidad en México, innegable y documentada. La más reciente encuesta nacional de discriminación, ENADIS, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revela que el 40,3% de la población indígena declaró que se le ha discriminado. Mientras más oscuro es el color de piel, los porcentajes de personas ocupadas en actividades de mayor calificación se reduce, según el estudio Módulo de Movilidad Social Intergeneracional. Para mayor información, se adjunta su respectivo link. Además, los signos se agrupan en sistemas, el cual es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo, por lo cual, de manera objetiva, se puede pasar de un gesto a un acto. Es decir, que se da paso a una breve explicación en la cual se hace mención a que
Una persona puede pasar de sonreír a bailar y así expresar la subjetividad del individuo, que en este caso es la alegría. Pero se debe tomar en cuenta que otra persona que no experimente esta subjetividad puede tomar parte de la acción por la euforia del momento. Es decir, que al hacer un gesto se demuestra el sentimiento propio que tiene esa persona. Pero al realizar una acción no siempre la persona que lo hace expresa ese sentimiento. Ejemplo local y latinoamericano, por lo cual se da paso al siguiente ejemplo. La alegría latinoamericana. Los latinoamericanos son gente trabajadora, leal, pero sobre todo alegre y dispuesta a hacer fiesta por cualquier motivo, como las elecciones de un candidato, un aniversario, competencias locales, donde unos ganan y otros pierden, por lo cual la alegría se divide. Pero cuando hay una competencia deportiva a nivel internacional, la alegría es generalizada, por lo cual se puede señalar que el día que la selección de básquetbol de Argentina derrotó a Italia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y se llevó la medalla de oro, ocasionó que sin duda la gente del país andino se sintiera más feliz que la italiana. Para mayor información se adjunta su respectivo link. Se debe tener a consideración que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos pueden ser sonoros como el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura, por lo cual son de vital importancia, ya que al llegar a entender el lenguaje se comprende la realidad del entorno. Pero se debe tener en cuenta que a través del lenguaje no necesariamente se expresa la subjetividad del individuo, más bien favorece a que se haga un cambio dependiendo de cómo se relacione con otra persona y estas experiencias puedan ir trascendiendo de generación en generación. ¿Sabías que al tratar con una persona de forma presencial y al llegar a entablar una comunicación, esta tiene una cualidad recíproca y sincrónica, ya que se realiza con una determinada intención subjetiva que se quiere llegar a comprender, por lo cual el sujeto tiene la característica de pensar antes de hablar o dar a conocer una idea y asimismo llega a escuchar lo que dice provocando en él una reflexión. Además, el lenguaje permite al individuo transparentar sus ideas y sentimientos, por lo cual llega a conocerse a sí mismo. Al enfocarnos en el lenguaje, se llega a mencionar que debe ser utilizado de acuerdo al contexto en el que se desempeña el individuo, ya que no se puede hablar de forma científica con un niño de 3 años porque éste no llegaría a entendernos. Una característica importante de este es que se llega a clasificar u organizar en tipos o clases, una realidad o experiencia del sujeto. Para dar a conocer mejor este aporte, a continuación se dará paso a una breve explicación, en la cual se hace mención a que salir a protestar en contra de un sistema gubernamental corrupto, el individuo llega a clasificarlo como problema del país, y así cualquier sujeto de la sociedad que se enfrente a esta circunstancia hará referencia de la misma. Ejemplo local y latinoamericano. Por ejemplo, Venezuela es el país con mayor índice de percepción de corrupción en América y el Caribe y ocupó el quinto lugar en el mundo en 2019, según el estudio publicado por la Transparencia Internacional en Berlín. La medición basada en una escala de 0 a 100 puntos, donde 0 es el peor desempeño en los esfuerzos de los países en la lucha contra la corrupción, Venezuela obtuvo apenas 16. En el índice de percepción de la corrupción 2018, Venezuela ocupaba el lugar 168 entre 180 países y el registro en 2019 lo lleva a la casilla 176, con una caída de 8 puestos, que muestra el pobre desempeño anticorrupción del gobierno de Nicolás Maduro. El IPC 2018 concluía que mientras la corrupción se mantuviera sin control, la democracia estaría amenazada en todo el mundo, por lo que el índice 2019 también expresa una agudización de la crisis en el sistema político venezolano,
Para mayor información se adjunta su respectivo link. También se da a conocer que, por medio del lenguaje, se puede dar una trascendencia temporal, social y espacial del individuo, es decir, una consecuencia o resultado de carácter importante que tiene una situación. A través del lenguaje podemos conocer situaciones pasadas que han tenido efecto negativo o positivo en la sociedad, pudiendo superarlas o mejorarlas para el futuro. Ejemplo local y latinoamericano. Por ejemplo, a través del lenguaje podemos conocer lo que ocurrió en tiempos anteriores como en el 9 de enero del 2000, el presidente Yamil Maguad decretó la dolarización de la economía ecuatoriana. A partir de este momento, todas las transacciones monetarias, comerciales y financieras del país dejaron de realizarse en la moneda nacional, el sucre, y pasaron a realizarse en la moneda de Estados Unidos. Esto fue de gran trascendencia para la economía actual. Por lo cual, este poder trascendente e integrador del lenguaje se conserva aún cuando el individuo ya no se encuentra dialogando con otra persona, es decir, al hablar consigo mismo, en un pensamiento solitario que se presenta en el mundo entero. Además, hay que tener en claro que el lenguaje hace referencia a las experiencias que se dan en espacios limitados que se basan en áreas reducidas de la realidad. Por ejemplo, el uso del sueño, el cual puede ser interpretado al ser integrado de manera lingüística o a la sociedad. Por ende, se llega a decir que el sueño cobra un significado. Y así se llega a mencionar que cualquier tema significativo que pase de una realidad a otra dentro de una sociedad se le llega a llamar símbolo, por lo cual el lenguaje simbólico es la forma de comunicación por medio de la cual los seres humanos interpretan algún símbolo y obtienen un mensaje a partir de él. Por ejemplo, las señales de tránsito son símbolos que indican distintas acciones necesarias al conducir o manejar, por lo cual los individuos se comunican a través de los símbolos, que trascienden culturas y grupos sociales, por ende identifican y representan diferentes porciones de la realidad. Ejemplo local y latinoamericano. Para dar a conocer mejor este tema, se hace mención al siguiente ejemplo. En el aspecto religioso, al hablar del cristianismo se da un símbolo universal que es la cruz, en la cual Jesús de Nazaret, una de las caras de la Santísima Trinidad según gran parte de la sociedad cristiana, fue ajustada a esta. Por ende, este símbolo se tomó para dar a conocer cualquier lugar donde vaya un cristiano. Y así se concluye que el lenguaje es capaz no solo de construir símbolos en base a la experiencia, sino que es capaz de recuperar símbolos y presentarlos como elementos reales de una sociedad. ¿Sabías que el lenguaje constituye campos semánticos, es decir, que conforma un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado? Para dar a conocer mejor este concepto, a continuación se dará paso a una breve explicación. Podemos decir que verja, muro y pared comparten un mismo campo semántico, pues las tres palabras designan barreras. ¿Sabías que, por lo cual, se dice que el lenguaje elabora esquemas clasificadores para diferenciar los objetos según su género, masculino y femenino, y número, singular y plural, dependiendo de su zona de intimidad? Para dar a conocer este aporte, a continuación se dará paso a una breve explicación. Las palabras como toro, niño, entre otros, contienen género, número y, dependiendo de su idioma como en alemán o francés, se hace referencia a su zona de intimidad. Como dato importante, se menciona que dentro de los campos semánticos se posibilita la objetivación, retención y acumulación biográfica e histórica. Con respecto a la acumulación, se hace referencia a la selección, ya que se realiza una determinación para saber lo que el individuo va a retener u olvidar dependiendo de su experiencia en el entorno social.
lo cual ese conocimiento adquirido se puede pasar de generación en generación. Pero hay que tener en cuenta que se puede dar un acopio social, el cual abarca un cierto conocimiento dependiendo de factores como la situación y los límites. Para aclarar esta perspectiva, se da a conocer la siguiente explicación. Si un individuo sabe que pertenece a la clase pobre, por lo tanto no puede pretender tener dinero, tener lujos o vivir en un barrio elegante, pero se debe tener en cuenta que este conocimiento se llega a compartir con personas que pasan por la misma situación y con aquellos que gozan de una situación privilegiada. De esta manera, la participación de un conjunto social en un conocimiento permite la ubicación de los sujetos en un contexto y la utilización de ellos, teniendo a consideración que un individuo que tiene un diferente contexto social, es decir, que viene de un país extranjero, no tendrá el mismo conocimiento de los demás. Conclusiones. Se puede concluir que el lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana se da de manera objetiva, es decir, de manera tangible y de forma subjetiva, la cual hace referencia a los sentimientos, ya que al tomar en cuenta que al unir la objetividad y la subjetividad en el entorno social, ayuda a comprender el mundo de una manera adecuada, haciendo uso del lenguaje y de sus elementos como la estructura de palabras, el lenguaje simbólico, entre otros. También se debe tomar a consideración que los autores al hablar acerca de una realidad en el contexto social ponen en relevancia la producción humana de signos, los cuales llegan a comunicar lo que el individuo o la sociedad quiere transmitir. Por ende, hay que tener en consideración que puede ser interpretada de manera diferente dependiendo del sujeto. Además, el libro hace referencia al lenguaje y menciona que en él interviene el lenguaje simbólico que está enfocado en la interpretación del mismo por las diversas culturas que habitan en el planeta, así como los factores que llevaron a determinar que un símbolo representa algo, por lo cual es importante mencionar que entre las culturas los significados y las aceptaciones del lenguaje simbólico varían. Por ende, es una forma de estudiar a las propias culturas. Hace énfasis en que el lenguaje se debe utilizar de acuerdo a un determinado contexto, por lo cual existen diversas reglas para llegar a producir una buena conversación, ya que una comunicación de forma científica no es lo mismo a una forma vulgar, porque se utilizan diversas palabras acorde al tema. También los autores nos comunican sobre una trascendencia social que se da por medio del lenguaje, es decir, que se puede llegar a conocer información de distintas épocas por medio de las experiencias de las personas, ya que éstas pasan de generación en generación.